La notificación iluminó mi habitación oscura como un relámpago. El sonido seco del celular vibró sobre la madera de la mesita de noche y partió mi sueño en dos. Cuando abrí la pantalla, la frase me golpeó como una bofetada. No vengas. Mi esposa dice que tú no cuentas como familia. El aire desapareció de mis pulmones. La maleta abierta a mis pies aún despedía el aroma suave del perfume que había rociado sobre la ropa para el viaje de mis sueños. Italia, el lugar que esperé conocer durante toda mi vida. La habitación, antes cálida, se llenó de un frío que cortaba la piel. Mis dedos temblaban al sostener el celular, y por un instante sentí que el suelo podía desaparecer. El reloj marcaba las 12:01, y en ese minuto solitario descubrí que mi propio hijo me había arrancado de lo poco que quedaba de nuestra familia. Soy yo, María González. Tengo 65 años. Y aquella madrugada, mientras el silencio pesaba sobre mis hombros como una manta mojada, algo extraño despertó dentro de mí. No era tristeza. Era algo más duro, más cálido, más silencioso, algo que yo misma no esperaba sentir. Me levanté despacio. La maleta abierta parecía burlarse de mí, los vestidos claros, la guía de viaje, el mapa de Roma cuidadosamente doblado. Cada detalle de aquel viaje planeado con tanto amor ahora dolía como una herida abierta. Y entonces, lo sentí. Un calor firme subiendo por el pecho, una fuerza antigua, como si al fin hubiera despertado de un largo error. Fue ahí cuando entendí que aquel mensaje humillante no era el final. Era el comienzo. Pero antes de contarte lo que hice después de aquella madrugada, y porque mi hijo volvió a casa sin empresa, sin dinero y sin excusas, necesito regresar en el tiempo. Porque esta historia no comenzó con un mensaje cruel. Comenzó mucho antes, el día en que le entregué todo, creyendo que el amor y la confianza serían suficientes. Y fue ahí donde empezó el verdadero problema. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Y suscríbete al canal, porque lo que está por venir te dejará sin palabras. Nunca imaginé que una notificación pudiera doler tanto. La pantalla del celular iluminó mi habitación con un resplandor frío que rompió el silencio de la madrugada. Leí el mensaje con la respiración contenida. No vengas. Mi esposa dice que tú no cuentas como familia. Por un momento pensé que era una broma, un malentendido, cualquier cosa menos eso. Pero no. Lo había escrito mi hijo. Mi único hijo. El mismo por quien renuncié a mis propios sueños para dejarle una herencia limpia, una vida llena de comodidades y una empresa sólida. Esa noche, todo mi sacrificio se convirtió en una herida que no sangraba, pero ardía. La casa estaba en penumbra. Apenas el reflejo del abajur caía sobre la mesa de mármol donde descansaba mi copa de vino. El aire olía a mi perfume favorito, ese que solo usaba en ocasiones especiales, y que ahora se mezclaba con el sabor metálico de la decepción. En el vestidor, mi maleta esperaba abierta. Dentro estaban mis vestidos de seda, mis blusas recién planchadas, los zapatos italianos que había comprado en mi último viaje de negocios. Todo listo para ese viaje familiar a Italia que había planeado con ilusión. Me dolía pensar que cada prenda representaba una mentira más. Caminé hasta el espejo grande del pasillo y me observé. El reflejo no era el de una mujer derrotada, sino el de alguien que acababa de despertar de un largo sueño ingenuo. Mi bata de satén, mi cabello recogido con torpeza, mis manos temblorosas sobre el bolso de cuero que mi hijo me había regalado en un cumpleaños lejano. Todo se sentía vacío. Pensé en el de niño, corriendo por el jardín de la casa, con la risa ligera y los bolsillos llenos de dulces. ¿En qué momento se había convertido en ese hombre que me medía por lo que aportaba, no por lo que era? Me senté frente a la ventana abierta. Madrid brillaba a lo lejos, indiferente a mi desvelo. El reloj marcaba las 12:01 y, en ese segundo exacto, supe que algo en mí se había roto. Recordé cuando cedí la presidencia de la empresa familiar, convencida de que era tiempo de dejar que él tomara el mando. Le entregué las llaves, las cuentas, la confianza. Todo. Jamás imaginé que usaría ese poder para excluirme, como si el amor materno fuera una carga que estorbaba su nueva vida. El lujo que yo construí, ahora servía para mantenerme lejos. Fui a la cocina buscando un poco de agua, pero terminé sirviéndome una copa de vino. Ese que guardaba para las celebraciones importantes.
La primera gota me supo amarga. Caminé por la casa, tocando los muebles de caoba, los cuadros que colgaban de las paredes, los recuerdos de una vida que ya no me pertenecía. Todo tenía un brillo falso. Esa mezcla de elegancia y vacío que solo conocen las mujeres que lo dieron todo y aún así, no fueron suficientes. No lloré. No aún. Mi silencio era más fuerte que cualquier lágrima. Encendí una lámpara pequeña sobre el escritorio donde solía revisar las finanzas de la empresa. Vi las carpetas, los contratos, los viejos informes. Años de trabajo resumidos en números, cifras y decisiones que siempre tomé pensando en él. Me di cuenta de que mi error no había sido confiar, sino olvidar quién era antes de ser madre. En esa mesa, entre papeles y recuerdos, empezó a formarse una idea pequeña pero peligrosa. Una idea que no nacía del rencor, sino de la dignidad. No quería venganza. Quería equilibrio. Justicia. El celular volvió a encenderse con la luz de la pantalla. Era el mismo mensaje. Lo había dejado fijado. Quizá para no olvidarme de cómo se sentía ser rechazada por quien más amaba. Cerré los ojos y me prometí algo. No iba a borrar ese mensaje. Sería mi recordatorio. El punto exacto donde la historia cambió. Si él había decidido que no contaba como familia, entonces aprendería lo que significaba quedarse sin ella. No lo haría con gritos, ni con rabia. Lo haría con inteligencia. Con calma. Con precisión. Apagué la luz. El reflejo de la luna se coló por la ventana, bañando mi cama vacía. Sentí el corazón latir con un ritmo nuevo, casi sereno. No era tristeza lo que sentía. Era una fuerza cálida, silenciosa, que me subía por el pecho. El principio de algo que no tenía nombre, pero sí propósito. A esa hora, con la ciudad dormida y mi alma despierta, entendí que mi historia acababa de reiniciarse. Y lo haría desde el silencio, desde el dolor, pero también desde la fuerza. La maleta seguía abierta frente a mí, como una boca muda llena de recuerdos que ya no tenían destino. La había preparado con un cuidado casi infantil, vestidos de seda, un abrigo de lana beige, mis zapatos italianos que siempre guardaba en su caja original. Había doblado todo por colores, por días, por estados de ánimo. En el fondo, un sobre con euros recién cambiados y la reserva del hotel boutique donde nos hospedaríamos, con desayuno incluido y vista al Coliseo. Todo listo para un viaje familiar que nunca sería. Me incliné sobre la maleta, respirando el perfume caro que todavía flotaba entre las telas. Por primera vez, ese aroma me dolió. Cada objeto era una historia. El vestido azul que usé en el aniversario de bodas de mis padres. El pañuelo de seda que Álvaro me trajo de París cuando aún me decía mamá linda. Los aretes de perlas que fueron de mi abuela. Guardar cada prenda era como enterrar una parte de mí. Cerré los ojos e intenté imaginar que seguía siendo la misma mujer que soñaba con conocer Italia, caminar por Roma, tomar vino en terrazas elegantes. Pero la realidad se imponía con una crudeza insoportable. Me habían dejado fuera. No por falta de dinero ni de salud. Por ser incómoda. Tomé el boleto de avión que reposaba sobre la mesa. Tenía mi nombre impreso con letras doradas, y justo debajo, el de ellos. Pensé en cómo mi hijo había sonreído cuando le entregué las tarjetas de crédito adicionales para los gastos del viaje. Para que no se preocupen de nada, le dije. Ironía pura. Esas mismas cuentas que yo abrí, con tanto esfuerzo, ahora servían para financiar mi exclusión. Dejé el boleto sobre el mármol, sin fuerza para romperlo. A veces el orgullo no grita, solo se calla con elegancia. Pero dentro, algo comenzó a moverse. Fui hasta el espejo del vestidor. La mujer reflejada tenía los ojos hinchados, el rostro cansado, pero aún sostenía la cabeza erguida. Observé mis manos. Eran las manos que construyeron la empresa familiar, que firmaron contratos, que sostuvieron a un niño con fiebre. Me pregunté cuándo habían dejado de ser dignas. ¿En qué momento mi presencia empezó a incomodar tanto? Me pasé los dedos por el cuello, tocando el hilo de oro con mi inicial grabada. Un regalo de Álvaro cuando obtuvo su primer ascenso. Qué fácil se olvida lo que costó llegar hasta ahí. El silencio de la casa era casi un personaje. Solo se escuchaba el leve zumbido del refrigerador y el crujido del parquet.
Caminé por el pasillo observando las fotos enmarcadas, mi hijo en la universidad, el día de su boda, las vacaciones en la costa. En todas las imágenes yo sonreía. Una sonrisa distinta, ingenua. No sabía que con el tiempo esas fotos serían la evidencia de mi entrega. Pasé la mano sobre el vidrio y me descubrí hablando sola. ¿Cuándo dejé de ser parte de ti? Nadie respondió, pero el eco fue suficiente. Me senté en el borde de la cama y miré el reloj. Las 3:15 de la madrugada. La noche más larga de mi vida. Quise dormir, olvidar, pero el insomnio es cruel cuando el corazón no encuentra reposo. Pensé en escribirle, en preguntarle por qué. Luego recordé la forma en que su esposa me miraba en las cenas familiares, con esa sonrisa cortés que ocultaba fastidio. Ella había ganado. Y yo, me había dejado vencer. Ese pensamiento me quemó la garganta. Tal vez no podía cambiar lo que sentía, pero sí lo que haría con ese dolor. Me levanté y caminé hasta el escritorio donde aún reposaban los documentos de la empresa. Carpetas gruesas, contratos sellados, un cuaderno rojo lleno de notas antiguas. Lo abrí por instinto, como si algo me llamara desde ahí. Encontré una hoja doblada con mi letra. Legado González, nunca olvidar quién construyó todo. La frase me atravesó el pecho. Sentí que algo despertaba dentro de mí, una fuerza que llevaba años dormida entre la culpa y la costumbre. El corazón, aunque herido, todavía sabía reconocer la justicia. Volví a la habitación, apagué las luces y dejé la maleta abierta. No podía cerrarla todavía. No era el momento. Ese equipaje representaba todo lo que había creído que me pertenecía. Me metí bajo las sábanas, pero el sueño no llegó. Solo el recuerdo de su mensaje seguía flotando en mi cabeza, como una campana que no dejaba de sonar. No vengas. Sonreí con amargura. Quizá él no lo sabía, pero esa orden marcaba el principio de algo que nunca podría controlar. No lo sabía aún, pero su desprecio había despertado a la mujer que lo enseñó todo, incluso cómo ganar. El amanecer me encontró sin sueño. Las cortinas de lino dejaban pasar una luz tibia que apenas tocaba los muebles de caoba del estudio. En esa penumbra suave, el silencio tenía un peso distinto, no dolía, solo observaba. Sobre el escritorio, el cuaderno rojo me esperaba. Su tapa estaba gastada, pero al tocarla sentí el mismo respeto que se le tiene a una reliquia. Lo abrí con cuidado, como quien abre una herida. Ahí estaban mis notas de los primeros años de la empresa, balances, nombres, decisiones difíciles. Cada página era un recordatorio de cuánto había sacrificado para que mi hijo tuviera una vida de lujo y estabilidad. Y ahora, ese mismo legado era la raíz de mi humillación. Me incliné sobre las hojas, respirando el olor a papel antiguo mezclado con el leve aroma a perfume que aún flotaba en el aire. Encontré cartas que me había escrito a mí misma, promesas de una mujer que no sabía rendirse. Nunca olvides quién eres, decía una línea subrayada con tinta azul. Cerré los ojos y sentí el peso de esa frase. Tal vez lo había olvidado. Tal vez me perdí entre los roles, las renuncias, los silencios. Me recosté en la silla, acariciando el borde del escritorio donde tantas veces firmé contratos millonarios con la misma mano que ahora temblaba por una traición familiar. En una de las carpetas, escondida bajo documentos financieros, apareció una hoja que nunca recordé haber visto. La letra era mía, pero más firme, más joven. Decía, en caso de ausencia prolongada de la presidencia, la fundadora reasume automáticamente el cargo. Me quedé inmóvil. El corazón me dio un vuelco. Lo leí otra vez, por si acaso. Era real. En ese instante, el aire cambió. No era solo un papel. Era la llave que podía devolverme mi lugar. Sentí que mis dedos se llenaban de vida. Aquella firma que un día cedí por amor, ahora podía ser mi salvación. Apoyé la frente sobre mis manos y respiré hondo. No quería hacer nada impulsivo. Pero el simple hecho de saber que tenía ese poder me devolvía algo que creí perdido, la dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí pequeña. Recordé las veces que mi hijo me pidió consejos sobre inversiones, como presumía de la empresa que yo levanté desde una pequeña oficina sin ventanas. No lo odiaba, pero comprendí que el amor, sin respeto,
se convierte en una forma dulce de esclavitud. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir encadenada al agradecimiento. Me levanté, caminé hasta la ventana y abrí las cortinas por completo. Madrid se extendía frente a mí, elegante e indiferente, con sus autos de lujo y sus cafeterías llenas de ejecutivos. Pensé en todo lo que había construido mientras los demás dormían. Esa ciudad también era mía, aunque me hubieran querido borrar. En la esquina del escritorio, una fotografía antigua mostraba a mi hijo de niño, sentado sobre mis piernas. Yo lo miraba con ternura infinita. Ahora solo podía mirarlo con una mezcla de tristeza y decisión. No había espacio para el rencor, solo para la claridad. Tomé una libreta nueva y comencé a escribir. No un plan de venganza, sino un registro. Fecha, hora, decisiones pendientes. Todo debía ser exacto. Si iba a recuperar lo que era mío, lo haría con la precisión de quien conoce cada piedra del camino. Mi mente se sentía más despierta que nunca. Mientras escribía, un rayo de sol iluminó el cuaderno rojo. Lo tomé como una señal. A veces la vida te humilla solo para recordarte que todavía sabes levantarte con elegancia. Guardé los documentos en un portafolio de cuero y los aseguré con una cinta. No podía dejar rastros de mis intenciones. Caminé hacia la sala, serví café en mi taza favorita, la de porcelana blanca con borde dorado, y di el primer sorbo con calma. Sentí un sabor distinto, como si el café llevara dentro una promesa. Ya no era la mujer que había sido anoche. Algo en mí se había reacomodado en silencio. No necesitaba gritar para recuperar mi lugar. Solo necesitaba actuar con cabeza fría y corazón firme. Me miré al espejo antes de salir de la habitación. En mi reflejo, algo brillaba. No era tristeza ni rencor. Era poder. Un poder silencioso, pulido, digno. Cerré el cuaderno rojo con cuidado y lo guardé en mi bolso de mano. Afuera, el día comenzaba a moverse con el ruido de los coches y el olor a pan recién hecho. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí que mis pasos marcaban un nuevo comienzo. Italia podía esperar. La justicia no. A las 8 en punto salí de casa. Llevaba un traje sastre color marfil, mis tacones preferidos y el bolso de cuero que usaba en las reuniones importantes. No era vanidad. Era armadura. El aire de la mañana olía a café y a determinación. El chofer me abrió la puerta del auto con una mezcla de sorpresa y respeto. Nadie esperaba verme volver. Durante años fui el rostro visible del Grupo González, la fundadora que levantó el imperio desde cero. Pero en los últimos meses, solo había sido la madre jubilada. Mientras avanzábamos por la Castellana, recordé cuántas veces recorrí ese camino pensando en mi hijo. Ahora lo hacía por mí. El edificio de la empresa seguía igual, imponente y brillante. Fachada de cristal, pisos de mármol blanco, el logotipo dorado resplandeciendo bajo el sol. Bajé del auto con la calma de quien sabe que cada paso tiene historia. Al entrar, el murmullo de los empleados se hizo evidente. Algunos se quedaron quietos, otros fingieron revisar documentos. Nadie se atrevió a detenerme. Crucé el lobby con la cabeza en alto. Ese lugar olía a éxito y a perfume caro, el mismo que alguna vez fue mi aroma distintivo. Pasé la mano por el barandal de acero pulido y sentí que el edificio me reconocía. Había regresado a casa. La recepcionista, una joven nueva, me miró confundida. «Doña María», murmuró con un hilo de voz. Sonreí. «No he vuelto, hija. Siempre estuve aquí». Le pedí mi credencial y marqué mi acceso. El sonido del escáner fue como un latido de bienvenida. Subí por el elevador de vidrio y vi el reflejo de la ciudad a través de los ventanales. Madrid se extendía, vibrante, con sus autos de lujo y su prisa elegante. Respiré hondo. Me prometí no actuar desde la rabia, solo desde la justicia, porque quien pierde el control, pierde la razón. Y yo había aprendido a ganar en silencio. Cuando las puertas se abrieron, el aroma a flores frescas me golpeó con recuerdos. Caminé hacia la oficina principal. Era mía. Había sido mi santuario durante décadas. Al entrar, me detuve. La foto de Álvaro y Lucía colgaba sobre el escritorio. Sonreían, triunfantes. En la esquina,
Un cuadro con mi retrato enmarcado estaba guardado en el suelo, cubierto de polvo. Me acerqué sin decir nada. Tomé la foto de ellos, la observé un segundo y la coloqué boca abajo. Luego saqué mi retrato y lo colgué en su lugar. No era venganza, era orden. El orden que vuelve cuando la memoria despierta. Me senté en la silla ejecutiva. Acaricié el tapizado de cuero, el mismo que había elegido años atrás. Cerré los ojos. Podía sentir el eco de mis decisiones, las reuniones, las noches sin dormir, los cafés fríos. Todo lo que construí estaba ahí, respirando conmigo. La diferencia era que esta vez no lo hacía por nadie más. Abrí el cajón superior y encontré las llaves del archivo central. Las sostuve con firmeza. Las llaves de la empresa, las del legado. El sonido metálico me recordó que la historia, cuando se escribe con dignidad, nunca se borra. Llamé a mi secretaria de confianza, Teresa, una mujer leal que me acompañó desde los inicios. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sabía que volvería, señora. Asentí, sonriendo apenas. No vuelvo, Teresa. Retomo mi lugar. Me ayudó a revisar documentos, informes, cuentas pendientes. Encontré transferencias sin autorizar, gastos innecesarios, contratos firmados por manos torpes. Cada irregularidad era una herida más en mi nombre. Pero no dije nada. Cada cosa tendría su momento. El poder no se grita. Se ejerce. El sol del mediodía iluminaba la sala. El reloj marcó las 12 cuando terminé de revisar la primera carpeta. El sonido de las teclas, el murmullo lejano de los empleados, todo volvía a su ritmo natural. Pedí un café y lo bebí despacio, saboreando el amargor que siempre acompaña los nuevos comienzos. Frente a mí, el retrato colgado parecía observarme con complicidad. En mi mente, escuché la voz de mi hijo llamándome mamá. Era un eco viejo. Y aún así, dolía. Pero ya no me detenía. Guardé las llaves en mi bolso, me levanté y me acerqué al ventanal. Desde allí podía ver la ciudad entera, el movimiento constante, las vidas ajenas. Madrid seguía girando. Y yo también. Me prometí que nadie volvería a decidir por mí. No iba a destruir lo que construí con amor, pero tampoco permitiría que lo mancharan con ingratitud. Me quedé un rato mirando la calle, sin moverme, respirando despacio. A veces la justicia empieza con un gesto tan simple como colgar una foto en su lugar. ¿Y tú? ¿Qué harías si alguien te borrara de tu propia historia? ¿Recuperarías tu lugar o dejarías que el silencio escribiera por ti? Llamé a Joaquín Serrano a primera hora de la mañana. Fue mi abogado durante más de 20 años, un hombre discreto, elegante, de voz firme y trajes italianos que olían a éxito. Cuando escuchó mi voz al otro lado del teléfono, guardó silencio unos segundos antes de responder. Sabía que algún día volvería, doña María. Supe entonces que no necesitaba explicaciones. Nos citamos en su despacho del barrio de Salamanca, un lugar tan pulcro y sobrio que hasta el silencio parecía tener modales. Salí temprano, con el cuaderno rojo bajo el brazo y la decisión grabada en el alma. No había espacio para el miedo. El chofer detuvo el auto frente al edificio. Subí en el elevador, observando mi reflejo en los espejos de acero. Mi cabello recogido con precisión, los labios delineados, el perfume que tantas veces anunciaba mi presencia en las reuniones importantes. Nada quedaba al azar. Cuando Joaquín abrió la puerta, me ofreció una sonrisa cansada. ¿Café, té o un buen vino?, preguntó con cortesía. Café, respondí, aunque lo que realmente necesitaba era valor. Nos sentamos frente a frente, sobre una mesa de nogal llena de carpetas. Saqué el documento del adendo y lo coloqué entre nosotros, como si fuera un as bajo la manga. Él lo leyó despacio, palabra por palabra, mientras yo observaba sus gestos. Movía el labio inferior cada vez que algo lo sorprendía. Cuando terminó, levantó la vista y me miró con una mezcla de respeto y admiración. Esto lo cambia todo. Asentí sin sonreír. Quiero hacerlo legal, Joaquín. Todo debe estar en regla. Ni un error. Él tomó su pluma de plata, revisó los archivos digitales y comenzó a redactar una nueva carta de poder. Me explicó cada paso con calma,
aunque yo apenas lo escuchaba. Tenía la mente fija en mi hijo, en su voz, en la frase que aún me retumbaba en el pecho. Mientras Joaquín imprimía los documentos, caminé hacia la ventana del despacho. Desde ahí se veía toda la ciudad, los cafés elegantes, los autos de lujo, los hombres de negocios caminando con prisa. Madrid seguía girando, indiferente a mi renacimiento silencioso. Tomé un respiro profundo y me dije a mí misma que no era venganza. Era justicia. Había entregado mi empresa como un acto de amor, pero el amor no justifica la ceguera. Cuando Joaquín regresó, me mostró la carpeta con los papeles listos para firmar. «Está todo en orden», dijo. «Solo falta su firma». Tomé la pluma, la misma con la que años atrás había cedido la presidencia. El metal frío se sintió distinto esta vez, más ligero, más firme. Mis manos no temblaron. Firmé con un trazo seguro, cada letra escrita como una declaración. Al terminar, Joaquín me observó en silencio. «¿Se da cuenta de lo que acaba de hacer?», preguntó con una leve sonrisa. «Sí», respondí sin titubear. «Recuperar mi nombre». Era una frase sencilla, pero en ella cabían décadas de entrega, de lágrimas y de silencios mal entendidos. Me ofreció la mano, y por un segundo, sentí que el peso del mundo se equilibraba. Nos quedamos revisando algunos contratos antiguos. Había cláusulas firmadas por mi hijo sin la autorización adecuada, pagos duplicados, transferencias innecesarias a cuentas conjuntas con Lucía. Todo estaba ahí, escondido a plena vista. Joaquín alzó una ceja. «Ella intentó modificar el contrato social», murmuró. No me sorprendió. Lucía siempre había tenido ambición, pero sin entender la responsabilidad que el poder exige. «Falló», agregué con calma. «Y ahora sabrá lo que significa ganarse un lugar». No lo dije con odio, sino con una serenidad nueva. Esa que solo llega cuando ya no tienes miedo de perder. Antes de irme, Joaquín me acompañó hasta la puerta. «Si necesita apoyo legal, mi firma está con usted, doña María». Lo miré a los ojos. «No necesito apoyo, Joaquín. Necesito precisión». Salí del despacho con paso firme, sintiendo el aire frío de la calle en el rostro. El sol de invierno caía sobre las aceras limpias del barrio, y por primera vez en meses, el cielo me pareció claro. Crucé la avenida con el bolso apretado contra el pecho, sabiendo que dentro llevaba mucho más que papeles. Llevaba mi historia, mi derecho, mi voz. De regreso al auto, abrí el ventanal y dejé que el aire entrara. Madrid olía distinto. Ya no era la ciudad donde me habían borrado. Era la ciudad donde estaba a punto de recuperar mi sitio. Cerré los ojos y dejé que el viento despeinara mi cabello. Joaquín tenía razón. Esto lo cambiaba todo. Mientras el auto avanzaba entre los edificios elegantes y las tiendas de diseñador, me prometí que esta vez no dejaría cabos sueltos. Había firmado una vez por amor. Ahora lo hacía por respeto. Y esa diferencia, aunque invisible, era mi victoria. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. El día siguiente amaneció más claro de lo habitual, como si el cielo supiera que algo en mí había cambiado. Desayuné sola, en la mesa del jardín, con mi taza de café y el olor a bugambilias recién abiertas. El silencio ya no pesaba. Era distinto, un silencio que acompañaba, que me daba espacio para pensar. Extendí los documentos firmados por Joaquín sobre la mesa y repasé cada línea. Todo estaba en orden. Yo volvía a ser la presidenta y accionista mayoritaria del Grupo González. No era una victoria que quisiera gritar, era una que debía administrar con prudencia. Las grandes decisiones se toman sin testigos. Al llegar a la empresa, noté las miradas curiosas. Algunos empleados fingían sorpresa, otros respeto. En el aire flotaba esa mezcla de perfume caro y nerviosismo que siempre precede a los cambios importantes. Subí directamente a mi oficina, con paso sereno. Cuando abrí la puerta, el olor a flores frescas me dio la bienvenida. Todo seguía impecable, pero sentía que ese lugar me esperaba. En el escritorio,
Un sobre con el logotipo del banco me recordaba que los pagos automáticos aún estaban activos. Lo observé con calma. Sabía lo que tenía que hacer. Marqué a mi asistente. Teresa, cancela todos los pagos de dirección, viajes y beneficios ejecutivos. Desde hoy, nada se mueve sin mi autorización. Ella guardó silencio unos segundos. ¿Está segura, señora? Más que nunca. Colgué el teléfono y me recosté en la silla de cuero. El sol se reflejaba en las cortinas de seda beige, iluminando el escritorio. Saqué mi libreta y anoté los próximos pasos: revisar contratos, auditar gastos, contactar inversionistas. Cada línea escrita era una promesa. No de venganza, sino de orden. Encendí la computadora y abrí los reportes financieros. Cifras, números, cuentas conjuntas. Todo desfilaba ante mis ojos con una claridad que antes no tenía. Lucía había firmado autorizaciones de gastos personales usando fondos corporativos. Hoteles, restaurantes, joyas. No sentí rabia. Sentí distancia. En el fondo, supe que ella nunca entendió el valor del trabajo. El dinero la deslumbró, pero nunca la transformó. Cerré los archivos y exhalé despacio. No necesitaba castigarla. Solo mostrarle que el lujo sin raíz se evapora. Mientras pensaba, tocaron la puerta. Era Teresa, sosteniendo una caja de cartón. Esto estaba en el archivo, señora. Dentro estaban los objetos personales de Lucía, un frasco de perfume francés, un par de lentes de sol de diseñador y una carta a mi hijo. La abrí sin dudar. Gracias por confiar en mí, decía. Nada más. Ni una palabra de amor. Ni una de respeto. Guardé la carta en el cajón. Los símbolos del poder vacío siempre pesan menos de lo que parecen. Le pedí a Teresa que se quedara conmigo. Este lugar vuelve a ser nuestro, le dije. Sonrió con alivio. Al mediodía, salí de la oficina para caminar por los pasillos. El sonido de los teclados, las voces, el movimiento. Todo me resultaba familiar. Al pasar frente a la sala de juntas, vi mi retrato colgado otra vez en la pared principal. Alguien lo había limpiado. El brillo del marco dorado reflejaba la luz del ventanal. Me detuve un instante, observando ese rostro sereno. No era nostalgia. Era reconocimiento. Esa mujer me había sostenido durante los años más duros y me devolvía la mirada con orgullo. Regresé a mi oficina y serví un poco de agua mineral en una copa de cristal. Sentía el cuerpo liviano, como si cada decisión me quitara un peso invisible. Sonreí al pensar que mi hijo aún no tenía idea de lo que había pasado. Seguramente estaba disfrutando su viaje, creyendo que todo seguía bajo su control. Y eso me daba tiempo. Tiempo para reestructurar, para blindar lo que construí. No planeaba humillarlo. Solo enseñarle el valor de lo que se da por sentado. A veces el amor más fuerte no se demuestra con abrazos, sino con límites. Cuando cayó la tarde, apagué la computadora y me quedé mirando la ciudad por la ventana. Las luces de los edificios comenzaban a encenderse. Madrid brillaba con esa elegancia discreta de los lugares que han aprendido a sobrevivir. Me puse el abrigo, tomé el bolso y salí. El reflejo de mi sombra se proyectó en el mármol del pasillo. Era la sombra de una mujer que había sido olvidada y que ahora caminaba de nuevo hacia su historia. Mientras yo reorganizaba cada rincón de mi empresa, ellos paseaban por Venecia creyendo que el mundo seguía girando a su ritmo. Lucía subía fotos a las redes, copas de vino tinto frente al Gran Canal, bolsos de diseñador, hoteles boutique con vistas de ensueño. Álvaro sonreía a su lado, ajeno a lo que ocurría en Madrid. No imaginaba que cada sorbo, cada compra, cada gasto que hacían con las tarjetas de crédito de la compañía estaba siendo monitoreado. El lujo que tanto presumían era, en realidad, un préstamo del pasado. Y esa cuenta estaba a punto de vencer. El primer aviso llegó en silencio. En la recepción del Hotel 5 Estrellas donde se hospedaban, el recepcionista les pidió otra forma de pago. Lucía rió con su tono altivo. Debe ser un error del banco, dijo, sacando otra tarjeta. Pero también fue rechazada. Álvaro revisó su celular, frunció el ceño. Tal vez la cuenta conjunta se bloqueó por seguridad.
Intentó hacer una transferencia. Nada. El sistema marcaba fondos insuficientes. Por primera vez, la sonrisa de Lucía se borró. El aire del lobby, que antes olía a flores y vino caro, comenzó a volverse espeso. Esa misma mañana, yo estaba en la oficina firmando los nuevos contratos de reestructura. Cada rúbrica era una pieza que encajaba con precisión en mi plan. Mientras revisaba los informes del banco, vi cómo sus gastos se detenían en tiempo real. El sistema mostraba alertas de rechazo, uno tras otro. Cerré la carpeta con una calma que solo da la certeza. No había necesidad de palabras. La justicia no siempre grita, a veces solo se ejecuta con elegancia. Tomé un sorbo de mi café y sonreí con la serenidad de quien no busca revancha, sino equilibrio. En Venecia, el caos crecía. Lucía discutía con el personal del hotel. Su tono ya no sonaba refinado, sino desesperado. Llámenle al banco, a la agencia de viajes, a quien sea, repetía. Álvaro intentó mantener la compostura, pero la vergüenza se le notaba hasta en los gestos. Decidieron salir a caminar para calmarse. Las calles venecianas estaban llenas de turistas, góndolas y risas ajenas. El reflejo del sol sobre el agua les devolvía una imagen que no querían ver, la del orgullo cayendo sin aviso. A veces, el silencio duele más que cualquier reproche. Esa noche cenaron en un pequeño restaurante elegante, uno de esos donde las mesas de mármol están cubiertas con manteles blancos y la música suena suave. Pero no tenían apetito. Lucía apenas tocó el plato. «¿Y si tu madre?» comenzó a decir. Álvaro la interrumpió con un gesto. «No, no puede ser. Ella no haría algo así». Su voz tembló un poco. En el fondo, sabía que sí. Sabía que, si alguna vez alguien tuvo la fuerza para hacerlo, era yo. Pedir la cuenta fue su último acto de dignidad. Cuando el mesero regresó, volvió con la noticia. «Lo siento, señor, su tarjeta fue rechazada otra vez». Yo, mientras tanto, caminaba por el pasillo de mi oficina con el teléfono en la mano. Joaquín me había confirmado la operación. Todas las cuentas asociadas a la dirección estaban oficialmente suspendidas. Ningún centavo saldría sin mi autorización. Me detuve frente al ventanal y observé la ciudad. Las luces de Madrid parecían bailar al ritmo de mi respiración. Pensé en mi hijo, en su rostro confundido al ver que el dinero no era eterno. No sentí placer. Sentí justicia. Porque el respeto que se compra se gasta tan rápido como una tarjeta sin saldo. En los días siguientes, los mensajes comenzaron a llegar. «Mamá, hay un problema con las cuentas, ¿podemos hablar?» No respondí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. A veces el amor necesita distancia para encontrar su valor. En el fondo, sabía que ese viaje, el que debía unirnos, sería el que nos separaría para siempre. Y, sin embargo, era necesario. El amor sin límites se convierte en costumbre, y la costumbre en desprecio. Yo no había dejado de amar a mi hijo. Solo había aprendido a amarme también a mí. Lucía y Álvaro regresaron al hotel con la cabeza baja. El recepcionista les pidió dejar una garantía o abandonar la habitación al día siguiente. Afuera, Venecia seguía brillando con la misma belleza de siempre. Los canales reflejaban las luces doradas, los turistas reían, las góndolas se mecían al compás del agua. Pero para ellos, la ciudad se había vuelto muda. Ya no escuchaban la música, ni el murmullo, ni las promesas. Solo el eco de una frase que nunca olvidarán: «No vengas. Mi esposa dice que tú no cuentas como familia». Ahora entendían lo que significa ser excluidos. Los días siguientes se convirtieron en una danza de decisiones precisas. Llegaba temprano a la oficina, con el cabello recogido y un perfume nuevo, uno más sobrio, más mío. El sonido de mis tacones sobre el mármol era el único eco que acompañaba mis pensamientos. Los empleados ya no me miraban con curiosidad, sino con respeto. Revisaba contratos, ajustaba presupuestos, firmaba acuerdos. Mi escritorio se llenaba de papeles, café y silencio. Cada movimiento tenía propósito. Había recuperado mi lugar, pero, sobre todo, había recuperado mi voz. Y eso, más que poder, era libertad. Joaquín venía cada mañana con nuevos informes.
Sus ojos brillaban al verme firme, decidida. Las negociaciones con Italiatech avanzan más rápido de lo previsto, me dijo un martes, mientras dejaba una carpeta sobre la mesa de caoba. Abrí el documento y sentí un nudo en la garganta. Italia. El país que debía visitar con mi familia, el sueño que me fue negado con un mensaje cruel. Ahora era mi destino empresarial. Una ironía perfecta. El mismo cielo que no me quiso como turista, me recibiría como presidenta. A veces la vida no devuelve las cosas, las reescribe. Pasé los siguientes días en reuniones con los ejecutivos italianos. Eran hombres de modales refinados, relojes caros y trajes impecables. Me trataron con un respeto que hacía años no sentía. Hablamos de expansión, de alianzas, de innovación. Yo escuchaba con atención, anotando cada detalle, recordando quién fui. Al final de una de las reuniones, uno de ellos me dijo: «Su historia es inspiradora, Signora González». Sonreí apenas. Si supiera cuánto costó inspirar. Cuando salí del salón, el reflejo de mi sombra sobre el mármol me recordó que no se puede borrar lo que se construye con dignidad. Cada noche volvía a casa exhausta, pero con una satisfacción tranquila. Encendía una vela en mi sala y me servía una copa de vino. El jardín se llenaba con el olor de las azucenas, y el aire fresco entraba por las ventanas grandes. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que se me había olvidado lo que era vivir. Miraba mis manos, las mismas que criaron a un niño y levantaron una empresa. Ya no temblaban. No había rabia en mí, solo claridad. Entendí que la venganza destruye, pero la justicia ordena. Y yo estaba aprendiendo a ordenar lo que el amor confundió. El viernes por la tarde, firmé el acuerdo definitivo con Italiatech Global. El trato fue cerrado en una sala de juntas de cristal, con vistas panorámicas de Madrid. Los flashes de las cámaras iluminaron el momento. Todos aplaudieron. Yo mantuve la compostura, sin sonreír demasiado. No era triunfo. Era restitución. Alguien me preguntó cómo me sentía. En paz, respondí. Y lo estaba. Porque había recuperado algo más valioso que cualquier cifra o propiedad: el respeto hacia mí misma. Ese que nadie puede comprar, ni quitar. Cuando los italianos se fueron, Joaquín me acompañó a la salida. «¿Qué sigue ahora, doña María?», preguntó con tono curioso. «Ahora, esperar». Supe que no se refería a contratos, sino a mi hijo. A su regreso inevitable. Él no lo sabía, pero el tablero ya estaba preparado. Todas las piezas en su lugar. No quería verlo caer, pero sí aprender. La vida, a veces, necesita un espejo para que entendamos lo que causamos. Yo sería ese espejo. No con furia, sino con serenidad. Esa noche, al llegar a casa, abrí el correo electrónico y encontré un mensaje de Álvaro. «Mamá, estamos teniendo problemas. El banco dice que hay errores con las cuentas. Por favor, contesta». Me quedé mirándolo largo rato, sin mover los dedos sobre el teclado. No contesté. No todavía. Cerré la computadora, apagué las luces y caminé descalza hasta la terraza. El cielo de Madrid estaba despejado, la luna brillaba con una calma que me abrazó. Respiré profundo y entendí que la justicia tiene su propio lenguaje: el silencio. Brindé sola, con una copa de vino italiano, y sentí que el ciclo se cerraba. El poder, cuando se ejerce con conciencia, deja un eco que no lastima, enseña. Tal vez algún día él comprendería. Tal vez no. Pero lo importante era que yo ya no necesitaba su reconocimiento para existir. Era suficiente con saber que seguía de pie, más fuerte que nunca. ¿Y tú? ¿Crees que hacer justicia a quien te traicionó es venganza, o simplemente aprender a poner límites? Regresaron una semana después, sin aviso, con las maletas golpeadas y los rostros desencajados. Los vi desde la ventana de mi oficina, caminando por la acera con ese paso nervioso de quien ya no sabe a dónde pertenece. Supe que habían adelantado el vuelo porque el banco había bloqueado todas sus cuentas, incluso las personales. La vida es curiosa. Los mismos aeropuertos que antes los recibían con aplausos y champaña, ahora los devolvían con el eco del silencio. Lucía llevaba lentes oscuros, probablemente para esconder el enojo. Álvaro, en cambio,
traía la mirada baja. No necesitaba ver más. Sabía que el mensaje había llegado. El chofer me llamó para avisar que estaban frente a la antigua villa familiar. No pueden entrar, me dijo. El código fue cambiado. Le pedí que no hiciera nada. Déjalos esperar. Durante años abrí esas puertas sin que nadie me lo pidiera. Ahora ellos esperaban afuera del mismo hogar que una vez me cerraron. Ironía perfecta. El viento movía las hojas del jardín y el sonido de la fuente era el único que llenaba el ambiente. No los odiaba, pero no podía compadecerlos. A veces la vida necesita un silencio exacto para enseñar lo que las palabras no logran. Pasaron más de 2 horas en el portón. Álvaro llamó 3 veces. No respondí. Tenía el celular en la mano. Podía haberlo hecho, pero no lo hice. Leí sus mensajes. Mamá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. No entiendo qué pasa. Lo entendía perfectamente. Por fin estaba sintiendo la impotencia que yo sentí aquella noche cuando me escribió "No vengas". Guardé el teléfono en el cajón y seguí trabajando. No se trataba de castigo, se trataba de equilibrio. Nadie valora un lugar que nunca le costó conseguir. Mientras tanto, en la puerta del grupo empresarial, el personal de seguridad los observaba sin intervenir. Lucía discutía con uno de ellos, exigiendo acceso. «Soy la presidenta», gritaba. El guardia, con calma, respondió: «Ya no, señora. Tenemos órdenes». En ese instante supe que la escena que alguna vez imaginé se estaba cumpliendo al pie de la letra. No había gritos, ni dramatismo. Solo la caída natural de quienes confundieron herencia con derecho. En algún punto, Álvaro le pidió a Lucía que se calmara. Mamá debe tener una razón. Y la tenía. Tenía todas. Dentro del edificio, el sonido de los pasos resonaba diferente. Los empleados sabían lo que ocurría, pero nadie decía nada. La noticia se había esparcido como el aroma del café recién hecho, discreta, inevitable. Caminé hacia el ventanal principal y los observé desde arriba. Eran pequeños, casi frágiles. La arrogancia pesa mucho hasta que se quiebra. Me quedé allí, en silencio, respirando hondo, tratando de no sentir culpa. Pero algo en mí dolía, no por lo que perdían, sino por lo que habíamos perdido juntos. Esa parte del amor que no vuelve, aunque lo intentes. Cuando se fueron, el aire de la oficina cambió. Pedí un té de jazmín y me quedé mirando la taza, viendo cómo el vapor se elevaba en espirales lentas. El poder tiene un sabor amargo cuando se mezcla con la tristeza. Me pregunté si habría otra forma de haberlo hecho. Tal vez no. Tal vez el destino también exige pruebas. Cerré los ojos un momento. Escuché mi propia respiración, pausada, serena. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio era mío, no una imposición. Un espacio que me pertenecía. Más tarde, Joaquín entró con un sobre en la mano. Llegó la notificación oficial de la transferencia total. Ya no queda nada a su nombre, doña María. Asentí sin mirarlo. Gracias, Joaquín. Ahora todo está como debe estar. Él dudó un instante antes de hablar. ¿Y ellos? Ellos aprenderán. Dijo algo más, pero no lo escuché. Estaba mirando por la ventana, observando cómo la tarde se convertía en noche. Madrid se teñía de tonos dorados y, por un momento, sentí paz. Esa paz que llega cuando la justicia cumple su ciclo natural. Esa noche no encendí las luces del dormitorio. Me recosté en la cama y dejé que el silencio lo llenara todo. Afuera, la ciudad seguía viva, como si nada hubiera pasado. Pensé en mi hijo, en el niño que un día corrió por el jardín con los bolsillos llenos de dulces. Pensé en Lucía, en su sonrisa segura, en su caída inevitable. Y pensé en mí, en la mujer que se negaba a desaparecer. Cerré los ojos. El ciclo aún no había terminado, pero por primera vez no sentía miedo de lo que vendría. El día de su regreso oficial a la empresa amaneció con un cielo limpio, casi irónico. Llegaron a las 10 en punto, tal como el mensaje lo indicaba. Los vi entrar desde mi oficina a través del ventanal principal. Caminaban uno junto al otro,
con las mismas ropas arrugadas del viaje, los rostros cansados y la dignidad hecha pedazos. La recepción estaba decorada con flores blancas, banderas y un enorme cartel que decía: «Bienvenida, Presidenta María González, nueva alianza con Italia Tech Global». Las cámaras ya estaban listas, los empleados formados. El escenario perfecto para el cierre de un ciclo que comenzó con una humillación. Al cruzar las puertas de cristal, todos los presentes se giraron hacia mí. Bajé las escaleras con paso firme, vestida con un traje azul marino y un collar de perlas pequeñas. La prensa tomó fotografías, los flashes iluminaban la sala de mármol. Álvaro me miraba sin entender. Lucía, en cambio, lo entendió todo desde el primer instante. Su rostro se endureció como el de alguien que acaba de perder un trono. «Mamá, ¿qué has hecho?», preguntó mi hijo con una voz que no le conocía. No respondí. Solo me acerqué al micrófono y agradecí a los empleados por su lealtad. Era mi discurso, pero también mi declaración. Hablé de compromiso, de esfuerzo, de dignidad. No mencioné nombres, pero todos sabían a quiénes me refería. Detrás de cada palabra, la historia de mi silencio tomaba forma. Mientras hablaba, noté cómo Lucía bajaba la mirada. No soportaba el peso de esa sala llena de aplausos que ya no eran para ella. Los flashes continuaban, y en cada destello sentía la fuerza de todos los años que me negué a desaparecer. Terminé mi discurso con una frase sencilla: el respeto no se hereda, se gana. Y en ese momento, el aplauso fue tan fuerte que por un segundo creí que el suelo temblaba. Cuando bajé del estrado, me crucé con ellos. Lucía intentó hablarme, pero no le di oportunidad. Le extendí una carpeta. Sus contratos fueron revocados. A partir de hoy, sus puestos son administrativos. Salario base, horario completo. Su rostro cambió de color. «Nos estás degradando», gritó. «No», respondí con calma. «Los estoy ubicando donde deberían haber empezado». Álvaro tomó la carpeta sin decir nada. La vergüenza pesaba más que el enojo. La sala, en silencio, era un espejo que los obligaba a verse tal como eran. La gente aplaudía otra vez, pero esta vez no por celebración, sino por respeto. Había lágrimas entre algunos empleados que llevaban décadas conmigo. Teresa me miró desde la esquina, con los ojos brillantes de orgullo. Sabía cuánto me había costado llegar a ese momento. Lucía, en cambio, intentaba sostener la compostura. «Esto no es justo», murmuró. Me giré hacia ella. «Tienes razón. No lo es». Pero la justicia pocas veces lo parece cuando uno está del otro lado. No hubo más palabras. Solo ese silencio incómodo que marca los finales que nadie se atreve a nombrar. Después de la ceremonia, regresé a mi oficina y cerré la puerta. Me quedé unos minutos mirando mi reflejo en el cristal. No sentía triunfo. Sentía alivio. Esa diferencia lo cambiaba todo. En la mesa me esperaba una copa de champaña. La tomé, pero no brindé. Solo observé las burbujas subir despacio, como si fueran los años que tardé en recuperar mi nombre. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido de los aplausos no me dolía. Eran sinceros. Eran míos. Desde el ventanal, vi cómo Álvaro y Lucía salían del edificio. Ella caminaba rápido, furiosa, con las manos crispadas. Él, en cambio, se detuvo un instante y levantó la vista hacia mi oficina. Nuestros ojos se encontraron por unos segundos. No hubo odio. Solo un reconocimiento silencioso. Sabía que había cruzado una línea de la que ya no había vuelta atrás. Y aunque me doliera, también sabía que era necesario. A veces, amar a un hijo implica dejarlo caer. Cuando la sala quedó vacía y las luces comenzaron a apagarse, caminé hasta el centro del salón. Todavía olía a perfume caro y a flores frescas. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Ese espacio, que durante años me perteneció y después me fue arrebatado, volvía a recibirme. La justicia no siempre llega con fanfarria. A veces llega con un aplauso lento, lleno de significado. Y esa mañana, por fin, el eco de esos aplausos dejó de doler. Cuando el evento terminó, el silencio fue más elocuente que todos los discursos. Los empleados regresaron a sus puestos con respeto,
evitando las miradas. Yo subí a mi oficina y cerré la puerta, dejando que la calma se asentara en el aire. En el pasillo aún se escuchaban los ecos de los aplausos. Tomé aire despacio, sosteniendo la copa de champaña que aún burbujeaba sobre el escritorio. Sabía que, en algún punto del edificio, Álvaro y Lucía enfrentaban el peso de su nueva realidad. Me pregunté si el orgullo los dejaría entender el mensaje. La justicia, cuando es limpia, no destruye, enseña. No tardaron en llegar. Entraron sin tocar, con el rostro tenso, los ojos rojos y las manos crispadas. «Mamá, ¿por qué hiciste esto?», preguntó Álvaro, con esa mezcla de tristeza y rabia que solo tienen los hijos cuando descubren que sus padres también saben imponerse. «Porque me borraste de la familia», respondí sin levantar la voz. «Y tuve que recordarte de quien aprendiste a construir». Lucía, parada detrás de él, apretó los dientes. «Esto es una humillación». La miré con calma. «No, querida. Esto es consecuencia». Álvaro dejó la carpeta sobre la mesa. «Podrías haber hablado conmigo», murmuró. «Lo intenté», dije. «Pero tus oídos estaban ocupados escuchando a quien te convenció de que tu madre era un estorbo». La tensión se cortaba en el aire. El reloj marcaba las 5 y el sol entraba a través de las cortinas de seda, tiñendo la sala con una luz dorada. No me moví. No era el momento de ganar una discusión, sino de cerrar un ciclo. «Esto no es para destruirte, hijo», le dije. «Es para devolverte el valor del esfuerzo». Él bajó la mirada, vencido. Lucía se giró hacia él. «No vas a decir nada, vas a dejar que te quite todo lo que te pertenece». Álvaro se pasó una mano por el cabello, con gesto cansado. «Tal vez nunca fue mío». Sus palabras me atravesaron, porque eran verdad. Lo que se hereda sin trabajo se desvanece sin lucha. Lucía dio un paso hacia mí. «No vas a salirte con la tuya». «Ya lo hice», respondí con una serenidad que la desarmó. No era crueldad. Era certeza. Por primera vez, sentí que mi voz tenía el peso exacto de mi historia. El silencio posterior fue largo. Se escuchaba el leve zumbido del aire acondicionado y el tic-tac del reloj de pared. Lucía rompió el momento al golpear la mesa con la mano. «Eres una manipuladora». Me levanté despacio, con la calma de quien ya no tiene nada que demostrar. «Soy lo que ustedes me enseñaron a ser cuando me dijeron que no contaba como familia». La miré con firmeza. «Y ahora, si quieren un lugar en esta empresa, trabajen. Gánenselo». Salí del despacho sin mirar atrás. No necesitaba ver su reacción. El eco de mis tacones bastó para cerrar la escena. En el pasillo, Teresa me esperaba con un expediente nuevo. «Todo bien, señora». «Todo en orden», respondí. Caminamos juntas hasta el ascensor. Al pasar frente a los empleados, sentí sus miradas, algunas curiosas, otras llenas de respeto. La justicia, cuando es visible, inspira, pero también asusta. Subí al ascensor y observé mi reflejo en el espejo. No me vi poderosa, ni triunfante. Me vi completa. La mujer que había olvidado su lugar había regresado a él, no por revancha, sino por dignidad. Mientras tanto, abajo, escuché los murmullos. Algunos empleados decían que Lucía había salido corriendo, que Álvaro se había quedado en silencio frente al escritorio. No quise confirmar nada. Ya no me pertenecía esa parte del drama. Cerré los ojos y dejé que el ascensor me llevara hasta la planta alta. Madrid se extendía ante mí, brillante y serena, como si también hubiera soltado un peso. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez, no necesitaba saberlo. Al llegar a mi oficina privada, abrí las cortinas y me quedé mirando el horizonte. Tomé la copa de vino que me esperaba sobre la mesa y di un sorbo lento. El sabor era distinto, menos amargo. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Pensé en mi hijo, en cómo la vida nos obliga a caer para entender. No había placer en su derrota, solo aprendizaje. Yo también había caído, años atrás, cuando creí que el amor debía cederlo todo. Ahora sabía que amar también era poner límites. Los días posteriores fueron extrañamente tranquilos.
No hubo llamadas, ni reclamos, ni explicaciones. El teléfono permanecía en silencio, como si hasta las palabras hubieran decidido tomarse un descanso. En las mañanas caminaba por el jardín, regando mis rosales y escuchando el sonido del agua caer sobre las hojas. Era mi manera de hacer las paces con el mundo. El olor a tierra mojada me recordaba que lo perdido no siempre es ausencia, a veces es espacio. Había pasado tanto tiempo resistiendo que olvidé cómo se sentía simplemente estar. La paz, aunque nueva, dolía. Me acostumbré a esa calma. Leía mis antiguos diarios, repasaba las cartas que guardé de mi hijo cuando era niño. Cada palabra tenía un peso distinto ahora. «Te amo, mamá», decía en una de ellas, escrita con tinta azul y manchas de chocolate. La sostuve entre mis manos temblorosas y pensé en lo cruel que puede ser el tiempo. Convierte los recuerdos dulces en espejos que duelen mirar. Pero no quise llorar. No otra vez. Ya había llorado todo. Ahora solo quería entender. Aceptar que el amor, incluso cuando se rompe, sigue teniendo voz. El jardín se volvió mi refugio. Planté limoneros al fondo, donde antes había solo pasto seco. Cada semilla que enterraba era un intento de reconstruir desde lo simple. Me di cuenta de que no quería vivir rodeada de lujo, sino de calma. De nada sirven las joyas ni los autos si el alma no descansa. En las tardes, me sentaba en el banco de hierro forjado y veía caer la luz dorada sobre las flores. Pensaba en Álvaro, en si habría dormido bien, en si Lucía seguía con él. No por rencor, sino por ese instinto que no se apaga, el de una madre. Una noche, mientras leía en la terraza, escuché el timbre. Eran casi las 9. No esperaba a nadie. Fui hasta la puerta y, al abrir, lo vi. Álvaro estaba ahí, solo, con la ropa arrugada y los ojos hinchados. Traía en las manos un sobre, doblado con cuidado. «No vine a discutir», dijo, con voz baja. «Solo quería verte». Supe entonces que había llegado el momento que temía y deseaba a la vez. Lo dejé pasar. El silencio entre nosotros era denso, lleno de cosas que ninguno sabía cómo decir. Se sentó frente a mí, en la mesa del jardín. No había necesidad de palabras formales. «Mamá, fallé», murmuró. Lo dijo sin dramatismo, como quien se rinde ante la evidencia. «Lucía se fue. Dijo que no soportaba verme así. Tenías razón, nunca supo amar sin condiciones». Me quedé quieta, escuchando. No sentí placer, solo tristeza. «Yo también fallé», respondí. «Te di todo sin enseñarte a perder». Lo miré a los ojos, y en ellos vi el reflejo de mi propio cansancio. Nadie gana del todo cuando el amor se lastima. Álvaro extendió el sobre hacia mí. Era una carta. «No quiero dinero, ni cargos, ni herencias. Solo quiero aprender». Lo abracé sin pensarlo. Su cuerpo temblaba como cuando era niño y tenía fiebre. Sentí que, por fin, el ciclo se cerraba. No hacía falta hablar más. El perdón no se pide ni se otorga, simplemente se respira. Nos quedamos ahí, bajo la luz tenue del jardín, escuchando los grillos y el murmullo de la fuente. El mundo se había vuelto otra vez pequeño, del tamaño exacto de un abrazo. Cuando se fue, la casa recuperó su silencio habitual. Pero ya no dolía igual. Subí a mi habitación, dejé la carta sobre la mesa de noche y me senté junto a la ventana. Afuera, la luna se reflejaba en los cristales y el aire traía el aroma de los limoneros nuevos. Cerré los ojos y sentí que la culpa se deshacía despacio, como azúcar en agua caliente. No todo lo que se rompe necesita ser reparado, a veces solo debe ser comprendido. Y esa comprensión era suficiente para seguir respirando sin miedo. El perdón, descubrí, no es una palabra que se pronuncia. Es un lugar al que se llega cuando ya no importa quién tuvo razón. Y yo, después de todo, había llegado ahí. Tal vez la justicia y el amor no estaban en bandos distintos, sino en el mismo punto donde uno aprende a soltar. Miré el reloj, respiré hondo y apagué la lámpara. La noche, por primera vez, no pesaba. Era solo noche. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te humilló por amor o preferirías vivir con la herida abierta para no olvidar? Pasaron unos días después de aquella noche en el jardín.
No supe de él, pero no me preocupé. A veces el silencio también es un tipo de diálogo. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la sala, escuché el motor de un auto detenerse frente a la casa. Miré por la ventana y lo vi. Venía caminando despacio, con una carpeta bajo el brazo. Tenía la barba crecida y la mirada cansada. Algo en su forma de andar me partió el alma. Ya no era el hombre que se sentía dueño del mundo, sino el hijo que buscaba un lugar donde descansar. Abrí la puerta antes de que tocara. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí. Lo seguí hasta la cocina, donde el olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Se sentó en silencio, mirando sus manos. He estado trabajando en la empresa, en el área de producción, dijo con voz baja. No sabía lo difícil que era todo lo que hacías. Lo escuché sin interrumpir. Hablaba distinto, con pausas, con humildad. Yo creía que el dinero llegaba solo, que la empresa se mantenía por inercia. Pero no, hay tanto esfuerzo detrás. Sonreí apenas. Ahora lo sabes. El respeto no se enseña, se vive. Sacó unos documentos de la carpeta. Preparé un informe. Quiero ayudarte con algunos ajustes, si me dejas. Tomé las hojas y las revisé. Eran precisas, bien estructuradas, con ideas inteligentes. Veo que aprendiste rápido, comenté. Él bajó la mirada, con una sonrisa tímida. Aprendí a escuchar. Antes solo quería tener la razón. Me quedé mirándolo largo rato. En sus ojos había una sinceridad nueva, una vulnerabilidad que nunca había visto. Era el mismo niño que un día me prometió cuidar de mí cuando fuera mayor. Quizá, después de todo, aún quedaba algo de eso en su corazón. Caminamos por el jardín, bajo el sol suave de la tarde. Los limoneros empezaban a florecer y el aire olía a promesa. Mamá, lo que hice fue imperdonable, murmuró. No, respondí, fue humano. Se detuvo y me miró sorprendido. Yo también cometí errores, hijo. Te di todo sin pedirte que aprendieras a merecerlo. Sentí sus ojos llenarse de lágrimas. Lucía me decía que ser fuerte era no depender de nadie, ni siquiera de ti. Pero ahora sé que la fuerza también está en reconocer cuando uno se equivoca. Lo abracé. Eso, hijo, eso es crecer. Nos sentamos en la banca de piedra, donde solía leerle cuentos cuando era niño. He pensado mucho en lo que hiciste, le dije. Y más en lo que me hizo a mí. Pero ya no quiero cargar con eso. Quiero que lo que venga se construya con verdad. Asintió. Yo también, mamá. Ya no quiero vivir fingiendo. El viento movía las hojas y las sombras bailaban sobre el suelo. Por primera vez, no había reproches entre nosotros, solo un silencio limpio, reparador. Un silencio que sanaba sin necesidad de pedir perdón otra vez. Esa noche cenamos juntos. Algo simple, sopa caliente, pan recién hecho y vino tinto. Nada de lujos. Mientras comíamos, hablamos del futuro. Él quería proponer nuevas estrategias para la empresa, crear becas para los empleados, abrir un fondo para hijos de trabajadores. Lo escuché con orgullo. No por sus ideas, sino por su tono. Ya no hablaba como jefe, sino como persona. Te estás pareciendo a mí, le dije, riendo. Ojalá, mamá, respondió con una sonrisa que hacía años no veía. Después de la cena, se levantó para irse. Gracias por dejarme entrar otra vez, dijo en la puerta. Nunca te cerré la puerta, hijo. Solo la dejé esperar. Me abrazó con fuerza, ese abrazo que pesa más que 1000 disculpas. Cuando se fue, me quedé mirando el camino vacío, pero mi corazón ya no lo estaba. Sentí que, de alguna manera, ambos habíamos vuelto a nacer, cada uno desde su propia ruina. El amor, cuando madura, deja de doler. Solo acompaña. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin culpa. Al amanecer, los rayos del sol entraron por la ventana y me despertaron con una paz desconocida. Caminé hasta el espejo y vi mi reflejo, el rostro cansado, pero en calma. Me di cuenta de que, al final, no se trataba de perder o ganar, sino de comprender. Mi hijo había caído, sí, pero también se había levantado.
Y en su caída, sin saberlo, me enseñó a mí a hacerlo también. La última vez que vi a Lucía fue en una fotografía. Alguien la había tomado en una cafetería del centro, con el cabello despeinado y los lentes oscuros puestos, tratando de ocultar un rostro que ya no pertenecía al mismo mundo de antes. Las revistas que un día la alababan por su elegancia ahora la ignoraban. Ya no había diseñadores ofreciéndole vestidos ni invitaciones a cenas de lujo. La reina sin trono se había quedado sola en un tablero que creía suyo. Y aunque me dolía admitirlo, parte de mí la comprendía. El vacío del poder perdido pesa más que cualquier castigo. Supe por Teresa que había intentado contactar a algunos de los socios antiguos. Nadie la recibió. El apellido González ya no le abría puertas. El eco de su soberbia seguía retumbando las oficinas donde alguna vez dictaba órdenes. Pasaba las tardes en un pequeño departamento alquilado, lejos de los vecindarios elegantes donde solía presumir su vida perfecta. Su cuenta bancaria, antes llena de transferencias y tarjetas de crédito doradas, ahora mostraba números modestos. Ironías del destino. Quien confundió amor con estatus terminó aprendiendo lo que vale realmente una cuenta vacía. A veces pensaba en ella con una mezcla de rabia y compasión. No podía negar que había sido cruel, pero tampoco que fue parte de un ciclo que todos alimentamos. Mi hijo la amó con una ceguera que yo misma había cultivado. Le enseñé a confiar, a ceder, a no medir el cariño. Ella solo aprovechó la lección, a su manera. Pero ya no guardaba rencor. Había entendido que el rencor es solo una forma de seguir atado al pasado. Y yo, después de tanto tiempo, solo quería paz. Una tarde, mientras salía de la empresa, la vi esperándome cerca de la puerta. Vestía sencillo, con una blusa blanca y un bolso pequeño. Sus manos temblaban. «Solo quiero hablar», dijo. Su voz ya no tenía ese filo que solía cortar el aire. Caminamos hasta una cafetería cercana. Pidió un café y lo sostuvo entre las manos como si buscara calor. «No vengo a pedirte nada», comenzó. «Solo quería entender cómo logras seguir tan entera». Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. Porque aprendí a perder sin desaparecer. Lucía bajó la mirada. «No sabes lo que es sentirse invisible». La observé con calma. «Sí lo sé. Me lo enseñaste tú». No lo dije con crueldad, sino con verdad. Ella asintió, sin fuerzas para defenderse. Creí que si tenía poder, te haría pequeña. Pero solo logré hacerme menos. Sus palabras salieron entre lágrimas contenidas. En ese momento no vi a mi enemiga, vi a una mujer rota, víctima de sus propias ambiciones. Le tendí una servilleta. La vida siempre devuelve lo que damos, Lucía. Solo tarda un poco. Terminamos el café en silencio. Afuera, la lluvia comenzaba a caer sobre las calles. Lucía se levantó, pagó la cuenta con billetes arrugados y me dijo antes de irse: «Gracias por no destruirme cuando pudiste». La observé alejarse, su figura perdiéndose entre los paraguas. No sentí victoria. Sentí alivio. Hay derrotas que purifican, y la suya era una de ellas. Sabía que la vida aún le daría oportunidades, si aprendía a mirarse sin soberbia. Pero esa lección ya no me correspondía enseñarla. Esa noche regresé a casa y me preparé una copa de vino. Afuera, el jardín brillaba con la humedad de la lluvia reciente. El perfume de los limoneros se entraba por la ventana abierta. Pensé en todas las veces que ella me había hecho sentir fuera de lugar, y en cómo, al final, fue ella quien se quedó sin espacio. No por mi culpa, sino por la suya. La soberbia siempre termina apagando su propia luz. Tomé un sorbo de vino y cerré los ojos. No sentía orgullo ni tristeza. Solo una calma nueva, limpia, como si el pasado finalmente se hubiera rendido. Antes de dormir, escribí una frase en mi cuaderno rojo: «La dignidad no se grita. Se nota en el silencio de quien no necesita demostrar nada». Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Afuera, la lluvia seguía cayendo suave, constante. Pensé en Lucía, en Álvaro, en mí. Cada uno cargando su propio espejo, aprendiendo a mirarse sin adornos. A veces perderlo todo es el único modo de encontrarse. Y esa verdad, aunque duela, también libera. Las semanas siguientes se sintieron distintas,
más ligeras, como si el aire dentro de la empresa tuviera otro ritmo. Álvaro llegaba temprano, saludaba a todos y se sentaba en su escritorio sin privilegios, sin asistentes ni tarjetas de crédito corporativas. Lo observaba desde la distancia, desde la ventana de mi oficina, y cada día veía en él un gesto nuevo de aprendizaje. Ya no caminaba con la soberbia de quien manda, sino con la serenidad de quien comprende. Era extraño, pero reconfortante. El hijo que creí perdido había comenzado a regresar, no con palabras, sino con actos. Los empleados, al principio, lo miraban con recelo. No sabían si respetarlo o compadecerlo. Pero con el tiempo, su constancia habló por él. Revisaba informes, ayudaba a cargar cajas, almorzaba en el comedor común. A veces lo veía reír con los obreros, y esa imagen me llenaba de un orgullo silencioso. La empresa, que alguna vez fue símbolo de poder y distancia, empezaba a parecerse más a una familia. Y yo comenzaba a sentir que, tal vez, el propósito de todo aquello no era recuperar el control, sino sanar lo que el dinero había deformado. Un viernes por la tarde, me tocó la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa tímida. Traía en las manos un pequeño paquete envuelto en papel craft. Es algo que quería darte. Lo abrí con cuidado. Dentro había una pluma antigua restaurada, la misma con la que firmé los primeros contratos de la empresa. La mandé a arreglar. Creo que simboliza lo que somos ahora, algo que se rompió, pero sigue sirviendo. No pude evitar sonreír. Gracias, hijo. No sabes cuánto significa. Sí lo sé, respondió, con los ojos llenos de ternura. Comenzamos a almorzar juntos los martes. Hablábamos poco, pero lo suficiente. Él me contaba de los proyectos nuevos, de los empleados que quería capacitar, de la idea de abrir una fundación para mujeres mayores que habían sido desplazadas del trabajo. Escucharlo me conmovía profundamente. Aprendiste más de lo que imaginaba, le dije un día. No aprendí solo, mamá. Te observé. Su respuesta me dejó sin palabras. Por primera vez, no era mi hijo buscando aprobación, sino un hombre reconociendo la raíz de su fuerza. Una tarde, mientras firmábamos unos documentos, me miró con cierta nostalgia. ¿Sabes? A veces pienso que tuvimos que perderlo todo para vernos de verdad. Lo miré y asentí. Es que el lujo ciega, hijo. Te acostumbras tanto al brillo que olvidas la sombra que proyecta. Rió suavemente. Entonces prefiero la sombra contigo que el brillo sin ti. Esa frase me desarmó. No respondí, solo le acaricié la mano. Había algo sagrado en esa honestidad que no buscaba perdón, solo presencia. Con el paso de los meses, el ambiente en la empresa cambió por completo. Había música suave en los pasillos, risas sinceras en el comedor y una energía nueva que lo envolvía todo. Joaquín solía visitarnos y, con humor, decía que parecía otra compañía. No es otra, le respondí un día. Es la misma, pero con alma. Y tenía razón. El Grupo González ya no era solo un negocio, era una historia reconstruida, un testimonio de que el respeto y la humildad pueden más que cualquier fortuna heredada. Una tarde, al salir de la oficina, Álvaro me esperó frente al ascensor. Vamos a comer. Asentí. Caminamos juntos por las calles de Madrid, entre luces cálidas y vitrinas llenas de perfumes caros. No necesitábamos hablar mucho. El silencio entre nosotros ya no dolía, acompañaba. Entramos a un pequeño restaurante italiano, el mismo donde había soñado cenar antes de aquel viaje que nunca fue. Cuando brindamos, me miró con una sonrisa tranquila. Por los comienzos que llegan tarde, pero llegan. Brindé con él, y el vino me supo a promesa cumplida. Esa noche, al regresar a casa, abrí el cuaderno rojo y escribí: reconstruir no es volver al pasado. Es crear un lugar nuevo con las ruinas de lo que fuimos. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Afuera, el viento movía las cortinas y el perfume de los limoneros llenaba la habitación. La vida había cambiado, y yo también. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo no temía perder nada. Porque lo esencial ya lo había recuperado: la paz, la verdad y la posibilidad de empezar de nuevo.
Los meses pasaron con una serenidad que nunca antes había conocido. La empresa marchaba estable, Álvaro trabajaba con compromiso y yo, por primera vez en décadas, tenía tiempo para pensar en mí. Una mañana, mientras revisaba unos documentos, encontré en el cajón inferior el mapa de Italia que había guardado la noche de aquella humillación. Las arrugas del papel parecían cicatrices. Lo extendí sobre la mesa y lo observé largo rato. Era hora. No de huir, sino de cumplir una promesa. Abrí la laptop, entré a la agencia de viajes y compré el boleto sin pensarlo 2 veces. Roma me esperaba. El día del viaje amaneció despejado. Me vestí con un traje beige ligero, una bufanda de seda azul y mi viejo bolso de cuero. No quería parecer turista, sino mujer en tránsito. En el taxi, mientras avanzábamos hacia el aeropuerto, vi pasar los árboles, los cafés, los rostros anónimos. Todo se sentía distinto. No era la misma que una vez esperó una invitación que nunca llegó. Ahora iba por decisión propia. El poder, entendí, no está en ser incluida, sino en elegir. Cuando llegué al aeropuerto, respiré hondo. El olor a café recién molido y el murmullo de las maletas rodando me trajeron una sensación conocida. El comienzo. Caminé hacia la sala de embarque con el pasaporte en la mano. Un agente revisó mis documentos y me sonrió. Buon viaggio, signora. No pude evitar devolverle la sonrisa. Era la primera vez que alguien me deseaba buen viaje sin condiciones. Me senté junto a la ventana, observando los aviones despegar. Cada uno parecía llevarse un pedazo del pasado. Minutos antes del abordaje, escuché una voz detrás de mí. Italia. Giré y lo vi, Álvaro, con una pequeña maleta y una expresión tranquila. «Puedo acompañarte, mamá». Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. «¿Por qué?» Él sonrió. «Porque hay viajes que solo se entienden si se caminan juntos». No supe si reír o llorar. Asentí. «Entonces vamos». Caminamos juntos hasta la puerta, sin prisa, sin miedo. No necesitábamos hablar más. El perdón ya había hecho su trabajo. El avión despegó mientras el cielo se encendía con tonos dorados. Miré por la ventanilla, viendo cómo Madrid se hacía pequeña bajo las nubes. Recordé todas las noches en que soñé con este momento, pero ahora el sueño tenía otro sabor. No buscaba paisajes, buscaba paz. Álvaro se quedó dormido a mi lado. Lo observé y pensé en lo frágil y lo valiente que puede ser el amor cuando se limpia del orgullo. Acaricié su mano y susurré: «Ya llegamos, hijo. Aunque todavía falte el aterrizaje». Cuando el avión tocó tierra en Roma, sentí una mezcla de vértigo y alivio. El aire olía a piedra antigua y a café fuerte. Caminamos por las calles empedradas hasta llegar a una pequeña plaza donde el sonido del agua llenaba el silencio. Nos sentamos en una banca y, por un momento, no supe si reír, llorar o simplemente mirar. Era el mismo país que un día fue símbolo de mi exclusión, y ahora era escenario de mi renacimiento. Visitamos museos, iglesias, cafés diminutos. En cada rincón, el pasado se disolvía un poco más. Álvaro tomaba fotos discretas, yo coleccionaba silencios. En la Fontana di Trevi lancé una moneda y pedí un deseo. No pedí fortuna ni éxito. Pedí tiempo. Tiempo para seguir amando sin miedo, para envejecer con dignidad, para no olvidar quién fui ni quién soy. A veces, los sueños no llegan cuando los esperas, sino cuando estás lista para sostenerlos sin temblar. Aquella noche, cenamos en un restaurante pequeño cerca de la Piazza Navona. El vino era dulce, la música suave, y las luces reflejaban en los adoquines mojados. Levanté la copa y brindé. Por los comienzos que tardan, pero llegan. Álvaro repitió el gesto. Y por las heridas que, sin querer, nos devuelven a casa. Sonreí. El viaje que una vez me negaron se había convertido en el viaje que me devolvió la vida. Roma no era un destino. Era una respuesta. Roma nos recibió con una luz distinta cada día. Caminábamos sin mapa, guiados solo por la curiosidad y por esa paz que llega cuando ya no hay nada que demostrar. Álvaro y yo recorrimos la Piazza Navona al amanecer. El mármol de las fuentes brillaba bajo el sol como si respirara.
Me detuve frente a la fuente de los 4 ríos y sentí el agua salpicar mis manos. Pensé en todo lo que había pasado para llegar ahí. En cada lágrima, en cada silencio, en cada decisión que me devolvió a mí misma. Roma no era solo una ciudad, era el reflejo de mi libertad. Por las tardes tomábamos café en una terraza pequeña frente al Panteón. Veía a mi hijo leer el menú, sonreír, hacer bromas con los meseros. Era un hombre distinto, más sereno, más consciente. Me di cuenta de que la herida que un día nos separó se había convertido en un lazo nuevo, más fuerte. Ya no éramos madre e hijo en deuda, éramos 2 personas reconstruidas, aprendiendo a caminar juntas sin reproches. El perdón, comprendí, no borra el pasado, pero le quita poder para seguir doliendo. Visitamos el Coliseo al atardecer. Las sombras se alargaban sobre las piedras y el aire olía a historia. Me senté en uno de los muros y cerré los ojos. Escuché el rumor de los turistas, el canto de los pájaros y mi propio corazón latiendo despacio. Pensé en mi empresa, en las decisiones que tomé, en la soledad que a veces aún pesaba. Pero ya no dolía. La vida no me devolvió lo que perdí, me dio algo mejor, la conciencia de que nunca dejé de valer, incluso cuando me hicieron creer lo contrario. Esa noche, Álvaro me llevó a cenar a un restaurante pequeño, de esos escondidos en los callejones donde el tiempo parece detenerse. Las luces eran cálidas y el vino, suave. Hablamos de futuro, no de pasado. «Mamá, quiero quedarme unos días más contigo aquí», dijo. «No tenemos prisa», respondí. Y era cierto. Por primera vez, no había urgencias ni deberes. Solo la calma de estar donde debía estar. Afuera, la ciudad seguía viva, pero dentro de mí todo estaba en silencio, en orden, en paz. Al día siguiente fuimos a la costa, a un pequeño pueblo frente al mar. Caminamos descalzos por la arena, dejando huellas que el agua borraba con delicadeza. «Nunca imaginé que terminaríamos aquí», dijo Álvaro. «Yo tampoco», contesté, «pero tal vez siempre fue este el destino». El viento movía mi bufanda, y en el horizonte los barcos parecían puntos de esperanza. A veces la vida no castiga ni premia, solo acomoda las piezas hasta que encajan. Antes de volver al hotel, nos detuvimos frente a una iglesia antigua. Encendí una vela. No recé por fortuna ni salud, sino por gratitud, por haber llegado viva a ese momento, por tener un hijo que aprendió a mirarme sin soberbia, por haber recordado que el amor no se mide en herencias ni títulos, sino en respeto. Cuando salí, Álvaro me esperaba afuera con una sonrisa tranquila. «¿Por qué encendiste la vela?», preguntó. «Porque entendí que la familia no se hereda. Se elige todos los días». La última noche en Roma, brindamos en la terraza del hotel. El cielo estaba lleno de estrellas y el sonido lejano de la ciudad subía hasta nosotros. Levanté la copa y dije, ellos fueron de viaje para borrarme. Yo viajé para reencontrarme. Álvaro chocó su copa con la mía. Y descubrimos que la familia no se mide por sangre, se mide por dignidad. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un pacto silencioso. «Sonreí». Era la frase que cerraba todo lo que habíamos vivido. Cuando volvimos a Madrid, ya no éramos los mismos. La casa olía nuevo, aunque nada había cambiado. Me senté en mi escritorio, abrí el cuaderno rojo y escribí la última línea. A veces perderlo todo es la única forma de recordarte quién eres. Cerré el cuaderno, respiré profundo y miré por la ventana. Afuera, el sol se abría paso entre las nubes. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que todo estaba en su lugar. La historia no terminó con venganza. Terminó con verdad. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien un día te hizo sentir invisible, y aún así mantenerte de pie, con el alma limpia y la frente en alto? Si alguna vez te han dejado fuera, si te hicieron creer que ya no importabas, o si el silencio de alguien que amabas te partió el corazón, por favor, no dejes que eso te defina. Tú no eres un recuerdo viejo. No eres un estorbo. Eres raíz, eres fuerza, eres historia. Tu voz puede temblar, pero sigue siendo necesaria. Y aunque a veces la vida parezca olvidar tu nombre, el mundo todavía necesita tu ternura, tu sabiduría, tu forma única de cuidar. Has dado tanto, más de lo que muchos sabrán jamás. Has sostenido hogares, has perdonado más de una traición,
has llorado sin testigos y aún así sigues amando. Y si hoy te duele la soledad, recuerda esto, no estás sola. Te vemos, te sentimos, y hay miles de corazones que comparten esa misma herida y también ese mismo valor para seguir caminando. No importa quién te haya dejado afuera. Aún puedes construir una mesa nueva, una donde nadie te falte y donde tú misma seas bienvenida. Porque la dignidad no se pierde con los años, se afina. Y cuando una mujer aprenda a sentarse sola, con su copa en alto y su corazón en paz, el mundo entero se levanta para aplaudirle. Así que, si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, comparte tu historia en los comentarios y recuerda. La vida no termina cuando te dan la espalda. La vida empieza cuando te reconoces frente al espejo y dices: yo también merezco quedarme. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando una madre fue humillada por su propio hijo, que le exigió someterse a su esposa o desaparecer de su casa. Ella no discutió, no rogó, solo sonrió, tomó sus cosas y lo que hizo después cambió el rumbo de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi hijo me enfrentó, o me someto a su esposa o desaparezco de su casa. Porque el final es algo que no podrás olvidar.